Bueno, introducción a la contabilidad, unidad número 2. Ente. El concepto de ente es todo aquello que es o puede ser, todo aquello que existe o puede existir. Es un concepto para poder definir el objeto de estudio que vamos a analizar. En este caso, el concepto de ente nos sirve para poder analizar lo que viene a continuación, que es el concepto de ente económico. ¿Qué es ente económico? Es todo aquello, podemos denominar empresa, como una organización de recursos que realizan una determinada actividad para alcanzar un objetivo definido. Entonces, el ente económico es aquello que realiza una determinada actividad económica arriesgando recursos propios o de terceros en fin de buscar o alcanzar un objetivo, que puede ser la maximización de utilidades, un propósito de lucro o simplemente la obtención de ganancias. Entonces, el ente económico puede tomar dos formas: la figura de comerciante, entendiéndola como una persona física, individual, o la figura de sociedad comercial, entendiéndola como una figura, una persona jurídica de existencia ideal, que es la asociación de personas físicas que, cumpliendo una serie de requisitos, crean una nueva persona de existencia ideal capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones, que a su vez también va a ser un comerciante que realice actividad económica. Ahora, ¿qué se entiende por actividad económica? Podemos hacer una clasificación de actividades que realiza una empresa o un ente económico. Podemos encontrar una actividad comercial, que la actividad comercial básicamente consiste en comprar mercadería para luego revenderla en el mismo estado en el cual se adquirió. Es decir, no se modifica la composición de la mercadería. Por otro lado, tenemos las actividades industriales o productivas, que consiste en comprar materia prima, insumos, ingresarlo a un proceso productivo y obtener un producto terminado. Es decir, que existe un proceso de transformación de la materia prima hasta llegar a un producto terminado. Y finalmente podemos encontrar actividades de prestación de servicios, en donde el bien que se está ofreciendo no es un bien tangible, sino es un servicio, una prestación, un bien intangible. Ahora, habíamos visto que un ente económico arriesga recursos en una determinada actividad, que la podemos denominar objeto, para alcanzar un objetivo que puede ser denominado como maximizar utilidades u obtener ganancias. Ahora, hay un concepto importante, que es el concepto de acto de comercio, que está definido en el Código de Comercio. ¿Qué se entiende por acto de comercio? Es toda adquisición a título oneroso de una cosa mueble o un derecho sobre ella para lucrar con su enajenación, bien sea en el mismo estado que se adquirió o después darle otra forma de mayor o menor valor. Bien, esto se encuentra en el artículo 8 del Código de Comercio. Dentro del concepto podemos también encontrar las características. Analizando párrafo por párrafo podemos ver. Dice, toda adquisición a título oneroso. Cuando hablamos de oneroso nos estamos refiriendo a algo que hay contraprestaciones mutuas entre ambas partes. Lo contrario es gratuito. Yo entrego algo a cambio de recibir algo. ¿Cuál es la diferencia entre la compraventa y la permuta? En la compraventa hay una parte que compra y a cambio del objeto que está comprando entrega una cierta cantidad de dinero. En cambio, en la permuta hay un intercambio de bienes. Ahora, sobre una cosa mueble, esto es una cosa mueble o de un derecho sobre ella. Cuando hablamos de cosas muebles, podemos definir a los objetos muebles como aquellos que pueden transportarse, que pueden movilizarse. De ahí es de donde viene el concepto de bienes muebles.
Dice, podemos adquirir un objeto móvil ¿para qué? Para lucrar con su enajenación. Aquí es donde está el concepto básico del acto de comercio. Yo adquiero un bien o un derecho sobre él, ¿para qué? Para lucrar con su enajenación, es decir, para venderlo y obtener una ganancia, es decir, venderlo a un precio más alto al cual lo compré. En esa diferencia entre lo que vendo y lo que compro está la ganancia o el beneficio que yo pretendo obtener. Y finalmente habla de que yo puedo vender o lucrar con esa enajenación en el mismo estado que lo adquirí o después darle una forma de mayor o menor valor. Por ejemplo, si yo compro una mesa, puedo vender esa mesa en el mismo estado que lo adquirí, puedo darle una forma de mayor valor pintándola, o puedo dar una forma de menor valor rompiéndola y vendiéndola como leña. Eso ya depende del criterio y de la opinión que tenga el vendedor. Ahora, acto de comercio son todos aquellos actos que se engloban dentro de estos conceptos, pero hay situaciones que están estipuladas por el Código de Comercio que no cumplen los requisitos de este concepto, pero que de igual manera pueden considerarse acto de comercio. Por ejemplo, las actividades bancarias, las actividades de seguro, la compraventa de inmueble, si es que es realizada por una sociedad anónima. Entonces, siguiendo con el concepto de acto de comercio, habíamos dicho que el acto de comercio era fundamentalmente la actividad base de toda empresa que busca realizar una actividad económica para obtener un beneficio o una ganancia, que básicamente consiste en ¿qué? En comprar para luego vender a un precio más caro, ya sea en el mismo estado que lo adquirí o después de otra forma en mayor o menor valor. El siguiente concepto que tenemos que analizar es el de contrato de compra-venta mercantil, que es un concepto legal, jurídico, y dice: contrato por el cual una persona, sea o no propietaria o poseedora de la cosa, se obliga a entregarla o hacerla adquirir en propiedad a otra persona, que se obliga por su parte a pagar un precio convenido y la compra para revenderla o alquilar su uso. El concepto nos habla de un contrato. ¿Qué es un contrato? Es un acuerdo de partes, en donde una parte, el vendedor, acuerda entregar el objeto y de otra parte, el comprador, acuerda entregar una determinada suma de dinero. El contrato surge del acuerdo de ambas partes, en donde cada parte tiene su prestación y a cambio va a recibir su correspondiente contraprestación, en donde el que adquiere el objeto lo adquiere para venderlo o para alquilar su uso. Es por eso que hablamos de un concepto legal, un concepto jurídico en donde el concepto de contrato se relaciona con las obligaciones que asume cada uno al momento de realizar la operación. El contrato de compra-venta lo podemos observar en todas las transacciones que se realizan. No necesariamente el contrato de compra-venta tiene una representación escrita o un instrumento físico. Por ejemplo, cuando vamos a viajar en colectivo y compramos el boleto, estamos realizando un contrato de compra-venta en donde nosotros estamos pagando un precio para adquirir un servicio de transporte. No firmamos un contrato, pero el contrato existe en forma tácita. Si hablamos de la compra-venta, podemos hablar que existen diferentes modalidades de compra-venta. La compra-venta puede, de acuerdo al perfeccionamiento de la misma, puede ser que sea una operación en donde ambas prestaciones se cumplan en un mismo instante, cuando la operación es de contado, el comprador recibe el bien, el vendedor recibe el dinero, o puede ser una operación a plazos, en donde el comprador recibe el bien, pero el vendedor prorroga el plazo de recepción del dinero o precio del bien que se ha pactado. En este caso, si es una operación a plazo, puede ser garantizada por un documento o en cuenta corriente, dependiendo de cuáles fueron los términos en el cual se trató
o se acordó entre las partes.